Gracias, presidente. Señorías, estoy aquí para algo más que explicar a los ciudadanos por qué lo que han traído a esta Cámara ni son presupuestos, ni son generales, ni son para el conjunto del Estado. Comenzaré en todo caso por algo bueno, o mejor dicho, por lo mejor. Estos serán los últimos presupuestos de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Esta afirmación, señorías, no solamente es un deseo personal, un deseo de mi partido, es la conclusión lógica a la que ha llegado la mayoría de los españoles y cada vez más hartos de lo que se está viviendo en nuestro país desde hace ya algunos años. Hartos de que se ignoren las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, hartos de la arrogancia de no aceptar ni el más mínimo error ni la más mínima propuesta, hartos de que se falseen los datos, hartos de que se descalifique a todo aquel que disienta y, sobre todo, hartos de los pactos en contra de los intereses generales. Si la mayoría de los españoles estamos hartos de que la minoría independentista ponga precio a la dignidad de una nación de 500 años, llamada España, y que el Gobierno, además, lo pague con el dinero de todos los españoles. Menudo sarcasmo. Señorías, por eso estos presupuestos son el más triste resumen de una legislatura para olvidar. Pero también estos presupuestos será la despedida de esta legislatura. Es por ello que mi deber en el día de hoy va más allá de señalar la irresponsabilidad, la falsedad parcial y el nepotismo del actual Gobierno en estas cuentas y en buena parte de sus decisiones. Me niego a ser espectador o comentarista de la descomposición del Gobierno. Me niego simplemente a que me llegue la oportunidad de gobernar solo bajo la premisa de que el Gobierno lo está haciendo rematadamente mal. Y por descontado me niego a prestarme a espectáculos nada edificantes que estamos viendo, por más que sepa que me seguirán insultando el tiempo que les quede. Quiero, por encima de todo, ofrecer y garantizar a los españoles la alternativa que se merece. Este es mi primer compromiso, ofrecer certidumbre frente al caos que el señor Sánchez y sus socios generan todos los días. A la pregunta de la gente ¿a dónde va Sánchez o a dónde le llevan?, les digo con total certeza a la oposición. Y a la pregunta de cuál va a ser el próximo peaje a pagar, les aseguro que conmigo ninguno. Y a la pregunta de qué será lo siguiente, les respondo el buen gobierno que España se merece con el cambio político que España se merece. España, señorías, necesita tener un gobierno previsible, un gobierno libre y un gobierno honrado. Un gobierno previsible, no uno que a todas horas genera tensiones internas y convulsiones políticas. Un gobierno libre, no uno sometido a las minorías radicales que imponen a las mayorías. Y, sobre todo, un gobierno honrado, un gobierno honesto, un gobierno sensible, no uno que afirme sin rubor que las economías familiares no están tan mal y que la recuperación es muy robusta. ¿Alguno de los presentes sería capaz de hablarle a los españoles que hacen números para pagar la luz, que pasan frío en sus casas porque no tienen para la calefacción, que tienen dificultades para pagar la hipoteca y hacer la compra con el triunfalismo que hemos oído esta mañana? Pero no les da vergüenza, señorías. En definitiva, España necesita otro gobierno, no el que tiene hoy, y necesita otros presupuestos, no los que se presentan hoy en esta Cámara. Y como esto es lo que pienso, en mi opinión, lo que pensamos la mayoría, no cabe otra opción en este debate que oponernos a esas cuentas que nos convocan aquí. Le daré 3 razones y su correspondiente alternativa. Porque mi compromiso con los españoles me convoca a decirles, primero, lo que yo nunca haré.
y después en qué pueden contar conmigo. Señorías, empezaré por la primera razón, la del constante goteo de despropósitos y escándalos de este Gobierno. La primera razón por la que el Partido Popular se opone a estas cuentas es que ustedes las han concebido como una herramienta de gestión. No, porque si así fuera, lo podríamos discutir. Realmente no son una herramienta de gestión, son una herramienta de supervivencia, única y exclusivamente, cueste lo que cueste y haya que pagar lo que haya que pagar. Por decirlo de forma resumida, técnicamente son unos presupuestos insolventes y políticamente son unos presupuestos indecentes. Este sería, señoría, el resumen de los presupuestos del año 2023. No estamos, pues, ante unos presupuestos generales, sino ante una operación que responde básicamente a los intereses particulares del señor Sánchez. Podemos exige, el independentismo impone y el señor Sánchez obedece. Este es el resumen de la negociación presupuestaria. Déjense de proseguir. Esto es lo que ha ocurrido. Podemos, los independentistas y el Partido Socialista suscribe. Se acabó. Mire, sé que el señor Sánchez tiene otras ocupaciones, pero aún así me gustaría dirigirme expresamente a él para pedirle que, en lugar de mirar a quien disiente por encima del hombro, mire a los españoles a los ojos. Señorías, le pido a Sánchez que mire a las familias que no llegan a fin de mes y les diga que lo mejor para ellos es que aprovechemos los presupuestos del Estado para que la sedición no sea un delito. Que mire a las mujeres y a los jóvenes que no encuentran empleo y que les diga que lo mejor para ellos es que aprovechemos los presupuestos del Estado para expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Que mire a los que no pueden pagar las facturas y les diga que lo mejor para ellos es reducir las penas de los corruptos por malversación. Y que mire a los autónomos que han cerrado su negocio y que les diga que lo mejor para ellos es quitarle la autonomía fiscal que tenían las comunidades autónomas, salvo algunas, que a esas se les deja. Que mire a los padres y a las madres que hacen malabares para pagar los gastos de su familia y les diga que lo mejor para ellos es que no se rebaje el impuesto de la renta. ¿Por qué? Porque lo propone el PP. Que mire a los profesionales que trabajan duro para salir adelante y dígale que la manera de generar credibilidad exterior del Gobierno de España es cargarse la separación de poderes en nuestro país. Y para que no se olvide, le proponemos al Gobierno que mire a las mujeres y les diga que para ellas lo mejor es una ley que reduce las penas a los agresores sexuales. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que mientras he dicho estas frases, todos ustedes pensaban lo mismo. Sí, pensaban que Sánchez sería capaz de mirarlos a los ojos, decirle todo esto a los españoles y mucho más y quedarse impasible. Lo saben igual que yo. Sería capaz de hacerlo. Gracias, señoría. No se preocupen. Señorías, a lo que este Gobierno ha jugado con los presupuestos es un insulto para cada una de las familias que tienen problemas en España. Porque no solo han ido en contra de los bolsillos de los españoles, también han logrado que los presupuestos vayan en contra de la dignidad de nuestro país. Han conseguido algo inédito. El Gobierno es incalificable. No ocurre lo mismo con sus alianzas. Con ellas nos han puesto a los españoles en las peores manos. En segundo lugar, un presupuesto en cualquier democracia del mundo tiene un soporte fundamental, que es la credibilidad, es decir, la realidad. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco de España, la Autoridad Independiente Fiscal, la AIREF, FUNCAS, FEDEA, elijan la institución pública o privada que quieran, la institución nacional o internacional que consideren, todas han corregido el cuadro macroeconómico del Gobierno. Todas han desmontado sus previsiones y su triunfalismo. Solo esto debería ser suficiente para dar marcha atrás, pero es que hay mucho más.
Pintan un presupuesto diferente según a quién se dirija. A Bruselas envían 2 escenarios y ninguno cuadra con los presupuestos que traen a esta Cámara. 1,5 billón de euros de deuda pública, 300.000 millones más desde que gobiernan, y aún no les parece suficiente. Siguen decididos a hipotecar más las próximas generaciones. Ustedes están viviendo a cuenta de nuestros hijos y de nuestros nietos. Están financiando, señorías, gasto corriente con deuda, y no solo las pensiones. Con el mayor endeudamiento de la historia, continúan incumpliendo la obligación de presentar un plan de reequilibrio, y no lo hacen desde el año 2020. Introducen nuevos impuestos, sacrificando el principio de seguridad jurídica, es decir, con el riesgo cierto de que otro gobierno tenga que devolver en el futuro lo que ustedes se gastan en el presente. Cada día más expertos alertan del maquillaje de las cifras de paro. Y lo cierto es que seguimos sin saber cuántos españoles tienen hoy contrato, pero están en sus casas sin trabajar. ¿Qué valor real pueden tener sus previsiones entonces? Absoluto oscurantismo también con todo lo que se refiere a los fondos europeos. Imposible saber dónde están, cómo se van a repartir e incluso si llegarán a ejecutarlos. Y por si todo esto fuera poco, el propio Ejecutivo reconoce abiertamente que tiene planes extrapresupuestarios. Es decir, que habrá ingresos y gastos que no computan en la ley porque, claro, de lo contrario, Bruselas podría formular reparos. Señorías, un Ejecutivo mínimamente riguroso no habría superado este bochorno, público y publicado minuto a minuto. Pero el actual Gobierno nada de esto le ha cambiado los planes, al revés. Miren, señorías, en lo que no hay ninguna duda es en que solo caben 3 explicaciones para persistir en esta estrategia. Una, se han equivocado y por soberbia se niegan a rectificar las advertencias. 2, han mentido para salvar al presidente del Gobierno, suele ser habitual. Y 3, o el Gobierno tiene razón y todo el mundo que denuncia el escándalo es un facha radical que está fuera de la Constitución. Ustedes dirán lo último, pero ya les digo yo lo que es incompetencia y mala fe. Señorías, miren, señorías, en lo que no hay duda es en que los españoles merecemos verdad y rigor sobre una cuestión tan importante, sobre el dinero de los españoles. ¿Piensan ustedes que el dinero de los españoles no tiene importancia? Para mí sí. Y yo traslado mi compromiso de que en cuanto lleguemos al Gobierno, el dinero de los españoles será muy importante. Y el dinero público no cae del cielo, sale del bolsillo de los contribuyentes, de los parados incluidos, de los vulnerables incluidos, de toda la población, y merece, por tanto, que seamos respetuosos en su gestión. Adquiero en este punto 3 compromisos expresos. El primero, auditar y mejorar los sistemas de contabilización, estadísticas y encuestas del Estado para que no se incurra en errores que quien paga después somos todos los españoles. El segundo, si contamos con organismos independientes, será para tenerlos en cuenta cuando advierten graves errores y no dejar que ello sea un mero predicamento en el desierto que nadie quiere escuchar. Si creemos en la profesionalidad de las instituciones como la AIREF o como el Banco de España, debemos de dotarlas de mayor protagonismo y no descalificarlas. Yo lo haré, porque sí creo en ellos y creo que su rigor e independencia deben estar por encima de los deseos de cualquier gobierno, incluido el mío. Y el tercer compromiso es la deriva del endeudamiento. Tiene que frenarse, señorías. Debemos revisar los topes máximos de deuda en función de determinados parámetros y lo haré, para que ningún gobierno pueda volver a sobrepasar todos los límites de deuda desconocidos hasta la fecha. Han sido ustedes el gobierno que más ha endeudado de España. Y yo creo, les insisto, en otra forma de gobernar.
Ser presidente de gobierno no puede ser un fin, es un medio. Es un medio para servir a los demás. No se trata de derrotar al adversario político, no se trata simplemente de llegar al poder, no se trata de resistir, se trata de gobernar bien y de gobernar para todos. Y por eso quiero garantizar a los españoles que también para todo lo que he mencionado hay una alternativa. Los españoles pueden tener seguro de que hay una alternativa y de que esto se puede superar. Señorías, adelantaba al inicio 3 razones para justificar la presentación de este veto. El primero, que no son cuentas, que son cuentos. El segundo, que no son generales. Y el tercero es que no sirven al Estado. ¿Por qué? Porque al plantearse para aguantar como se pueda un año más en el poder, se ha olvidado lo más importante, que por encima de todo sean útiles al presente y al futuro de los trabajadores y de las familias españolas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que ilustrativo. Si el PP propone bajar impuestos y ayudar a la clase media para apoyar al gobierno, eso está mal y por tanto se niega. Ahora bien, si el independentismo pide la gratuidad de la sedición o de la malversación para apoyar los presupuestos, eso está bien y por lo tanto se concede. ¿De verdad alguien se cree que este eslogan suyo, el gobierno de la gente, alguien se cree este eslogan? No, señorías, este no es el gobierno de la gente, este es el gobierno contra la gente, que es radicalmente distinto. Contra la gente, señorías, sí, se lo digo honestamente. Un gobierno realmente sensible que pensara en algo más que en sí mismo se comportaría de otro modo en el momento en el que estamos. No habría tardado, por ejemplo, meses en reducir el IVA de la electricidad. ¿Solo por qué? Porque lo ha propuesto el Partido Popular. Tampoco presumiría, como hace este gobierno, de datos de inflación, siendo como somos la segunda gran economía con la inflación de los alimentos más caros y teniendo una inflación en el año 21 superior a la media de la Unión Europea y acumulando el año 21 y 22 en los entornos del 12-13% de la inflación, la más alta de los últimos 40 años. Y desde luego un gobierno sensible no habría utilizado a la clase media para sobrevivir. Han tenido ustedes más dinero público que ningún gobierno antes. Han tenido ustedes la mayor recaudación fiscal de la historia como consecuencia de pagar más por comprar lo mismo, que se llama inflación. No han tenido que someterse a ninguna regla de gasto. Ningún presidente de España ha podido gestionar así, sin límite de déficit, sin límite de gasto, sin límite de las reglas, sin límite de deuda. Señorías, y tienen a su disposición la inyección histórica más grande de fondos europeos. Y con todo esto, y pese a estar viviendo, insisto, la mayor inflación de los últimos 40 años, se han negado de forma reiterada a renunciar a una parte de esos recursos para que lo gestionen directamente las familias, que son quienes lo pagan. Y no solo eso, les han presionado todavía más. 2 de cada 3 euros de recaudación provienen de las familias españolas. Y dentro de ellas son las clases medias las que sufren la mayor presión impositiva. Esto es inexplicable e imperdonable. Pues bien, no estoy de acuerdo con todo esto. Yo creo que la mayoría de los españoles tampoco. No comparto que la política económica en esta situación deba limitarse a una serie de subsidios que la mayor parte de las veces nunca sabemos quién los llega a percibir realmente. No acepto que sea siempre preferible dar subvenciones en lugar de dejar una parte de los recursos en los bolsillos de las familias que más lo necesitan y que pagan las subvenciones. Y no puedo explicarle a una familia española que su gobierno mantenga la macroestructura de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores generales, altos cargos y asesores más cara de la democracia española, mientras ellos, las familias españolas, ven cómo su cesta de la compra se ha convertido ya en todo un lujo. Y yo no quiero vivir en un país en el que si cobras
25.000 euros, eres un rico para el Gobierno. Señorías, creo que todo esto es la primera decisión económica que debe revertirse en nuestro país. Por eso, además de extender el año que viene las medidas anticrisis de las familias, espero que lo hagan, solicito de forma expresa que se ponga en marcha de verdad un plan de rescate de las clases vulnerables y de las clases medias que incluya al menos las siguientes medidas. La primera, rebajar la tarifa del IRPF a todas las rentas por debajo de 40.000 euros. Si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Que se rebaje el IVA a algunos alimentos mientras la inflación subyacente no ceda. Si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Que se recupere con carácter temporal la deducción de vivienda habitual. Si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Y que las ayudas a la conciliación sean más amplias de lo que este Gobierno nos está planteando, más cercanas a los países más avanzados de Europa, porque si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Señorías, renunciaría a medidas como las que he citado si a cambio hubiese sobre la mesa otras que fuesen mejores. Por eso es que, pese a la cantidad de recursos tan grande que ha tenido este Gobierno, los resultados son los que son. Que el Gobierno de España ha sido el que peor ha gestionado la crisis económica, no lo digo yo, lo dicen todas las instituciones. Que somos el último país de la Unión Europea en recuperar los niveles de PIB anterior a la pandemia, los últimos de los 27. Y hemos escuchado aquí que estamos creciendo más que los demás. Y somos los últimos de Europa en recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019. Es irrefutable que estamos a la cola de otros países. Y en circunstancias tan adversas como las que pasaron los demás, ¿puede decirme realmente este Gobierno de qué presume? Somos el segundo país europeo en el que más ha caído la renta real disponible de los hogares. España sigue a la cabeza del desempleo en Europa en general y en el paro juvenil, y los segundos en desempleo femenil. El porcentaje de población en riesgo de carencia material severa está en niveles superiores nunca alcanzados, ni siquiera durante la crisis financiera. 16,5 millones de españoles viven en riesgo de pobreza o con carencia material severa. ¿De qué presume el Gobierno? Sé perfectamente que este Gobierno ha tenido un contexto difícil, por supuesto, como todos los gobiernos europeos. Hace tan solo 6 o 7 meses yo gestionaba una parte de mi país y, por supuesto, nunca le dejé un pufo a la comunidad autónoma ni nunca utilicé las minorías para salvarme y utilizar las políticas que le interesan a las minorías. Y por eso, señorías, no voy a subirme a esta tribuna a decirles que todo va bien. ¿Por qué? Porque no es cierto. A mí me preocupa que los españoles sean hoy más pobres que en el año 2018, cuando llegaron ustedes al Gobierno. Me preocupa que tengan que pagar un 20% más por alimentarse que hace 2 años. Me preocupa que 2 millones de hogares no puedan calentar su vivienda. Me preocupa que las hipotecas sean 200 o 300 euros más caras que hace 4 años y que las perspectivas en este ámbito son para empeorar, no para mejorar. Me preocupa que casi la mitad de los jóvenes sean mileuristas y que la mayoría estén viviendo peor que sus abuelos. Me preocupa y mucho que los últimos datos sobre concursos de acreedores e insolvencia empresarial estén subiendo. Me preocupa el empleo. Si hasta ustedes reconocen que se va a estancar la creación de puestos de trabajo, a pesar de los datos maquillados, imagínense. Y sobre todo me preocupa que todo esto ocurra en una España que no se ha fortalecido en los últimos años, sino todo lo contrario. Hablemos por una vez en serio de cómo marcha nuestro país. ¿Afronta España el futuro con unas cuentas más saneadas? No. Hemos sido el país de la Unión Europea que más ha aumentado la deuda pública, el que más. 200 millones de euros de deuda pública cada día. 1.400 millones de euros de deuda pública cada semana desde que ustedes han llegado al Gobierno. ¿Afronta España el futuro con un plan de ejecución de fondos europeos preparado? No. Ni existe ni se le espera, sino los resultados. Solo un 23% ejecutado, la mayoría de ellos ejecutado por las comunidades autónomas. ¿Afronta España el futuro con un tejido laboral más fuerte? No. Nadie puede decir eso si el 31% del crecimiento laboral es empleo público.
¿Afronta España el futuro con más inversión? Que hacía un minuto escuchaba. Pues mire, 12.476 millones de euros menos de inversión extranjera que hace 4 años. ¿Afronta España el futuro con más confianza? No, la confianza en España ha caído a la mitad. ¿Afronta España el futuro con las reformas necesarias? No. La única reforma que han intentado es la energética y lo están haciendo peor que mal. No hay más que ver la última subasta de renovables, desierta, en su totalidad, desierta. Pero de las pensiones, de la sanidad, de la modernización administrativa, del proyecto demográfico del rural, nada de nada que no sea propaganda. Bueno, ¿y al menos afronta España con unas instituciones más fuertes? Pues no, tampoco. Este Gobierno las ha debilitado absolutamente todas, incluido lo que nadie se había atrevido a tocar, el Tribunal Constitucional. Y la pregunta del millón, ¿entonces afronta el Gobierno de España el futuro con propósito de enmienda? Es evidente que el actual Gobierno no, pero que no les quepa duda, la alternativa a este Gobierno sí. Sinceramente, por el bien de nuestro país, me gustaría que no se dejase para dentro de un año lo que se podría hacer ahora. Somos una de las grandes economías de la Unión Europea. Tenemos una sociedad formada, trabajadores cualificados, empresas, algunas líderes mundiales. Solo necesitamos un Gobierno que crea en España. Ahora bien, llegará ese Gobierno. Llegará el Gobierno que vuelva a confiar en los españoles y baje de forma selectiva los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Llegará un Gobierno más reducido, con menos ministros, con menos altos cargos, con menos asesores, en fin, un poco más honesto. Llegará un Gobierno que audite para eliminar los chiringuitos creados que no aportan nada. Les prometo que en mi Gobierno no habrá un director general de políticas palanca. Le aseguro que todas las políticas de mi Gobierno serán palanca, señorías. Señorías, llegará un Gobierno que no desaproveche los fondos europeos y cree un comité de expertos de verdad del sector público y del sector privado con presencia de las comunidades autónomas. Llegará un Gobierno que pondrá en marcha una verdadera reforma de la Administración para no perder inversiones, ni por impuestos excesivos ni por trámites administrativos absurdos. Llegará un Gobierno que se tome en serio la industria y podremos volver a producir los materiales que no producimos ahora porque no funciona la industria electrointensiva. Llegará un Gobierno que trabaje por el empleo. Y llegará un Gobierno que, después de planificar el empleo, entonces hablará de las pensiones, porque antes de asumir recortarlas, como están haciendo ustedes, habrá que aspirar a que el mercado laboral pueda mejorar su financiación. Llegará un Gobierno que garantice la educación gratuita para las familias con niños de 0 a 3 años. Llegará un Gobierno que cree en la sanidad pública, más que de boquilla, y ese Gobierno convocará en el primer Consejo de Ministros un MIR extraordinario para médicos de familia y que puedan las comunidades autónomas atender en los centros de salud a los pacientes. Este Gobierno llegará y la política en España volverá a ser lo que nunca debió de ser. Una búsqueda de soluciones, no una búsqueda de culpables. Diálogo, no enfrentamiento. Moderación, no radicalismo. Señorías, permítame 2 preguntas para finalizar. ¿Hacia dónde se está dirigiendo España? ¿Y hasta dónde llegará el Gobierno durante el tiempo que les quede? Y la respuesta es que se debe consultar a los españoles si están de acuerdo con el rumbo que ha tomado el Gobierno, si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional. Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya. Que Sánchez convoque, señorías, ya a las urnas, que intente estar 4 años. Me parece bien si los españoles así lo deciden, pero no sigamos con este deterioro. Porque, ¿cuál es el precio que pagaremos la próxima semana? ¿Cuál será el próximo peaje a pagar a quienes les entra urticaria si alguien les dice que son españoles? Que Sánchez convoque ya.
y le dé la voz a los españoles para que con su voto digan si quieren continuar en esta deriva o prefieren un camino más seguro, más estable, que le vamos a proponer y a garantizar nosotros. Que Sánchez convoque ya, porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social. ¿Saben por qué? Porque ni las llevaba en su programa electoral, ni las defendió durante la campaña, ni se comprometió con ellas como candidato. Lo que prometió fue hacer todo lo contrario. Por eso no tiene el aval para hacer exactamente lo contrario de lo que se comprometió. Que Sánchez convoque ya, porque no tiene ningún derecho a hacer esto sin antes preguntarle a la gente. ¿Pero qué miedo tenemos a la democracia? Preguntemos a la gente. Preguntemos a la gente si avala sus decisiones. Mire, señorías, ha engañado al pueblo, ha engañado a la gente, ha engañado a todos, incluyendo su partido. Y si no, fíjense lo que están firmando los exministros de Felipe González, incluso de Zapatero, pidiendo simplemente que no se siga engañando a la gente. Señorías, soy consciente de que estos presupuestos pueden seguir su tramitación, no tienen ningún mérito. El sanchismo ha hecho lo inimaginable, pero eso no es loable. Eso, en mi opinión, es vergonzante. Gracias a sus cesiones, hoy tienen la mayoría parlamentaria, pero olvídense, no tienen la mayoría social. Estoy seguro. Y si creen que me equivoco, demuéstrenlo. Si creen que ustedes tienen la mayoría social, convoquen elecciones generales y todos los españoles podremos decidir si realmente tienen o no la mayoría social para hacer lo contrario de lo que han dicho. Señoría, ya sé que quiere pasar a la historia. Adelante. Hágalo ya. Cuanto antes mejor. Quédense en la historia y permitan que España olvide esta parte de la historia, que es realmente una pesadilla. Señorías, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señoría.